Bienvenidos a un capítulo más de Entre Amigos y Significantes. El día de hoy traemos un nuevo tema para ustedes, súper chévere, porque es un tema que está un poco en tendencia y un poco también ya lo hemos tocado en otros envíos en Instagram. Entonces, si no nos siguen, probablemente no sepan de esto un poco, pero acá se los traemos en nuestro canal de YouTube. Y vamos a hablar de por qué me autodiagnostico con TikTok. Se me traba la lengua, amigos, perdón. Es parte del proceso. Sí, total. Entonces, también, antes de partir con el tema un poco, quiero preguntarles qué tal les pareció el video de la semana pasada a ustedes, chicos. A ver, a mí personalmente me vengo resonando muchas cosas, sobre todo porque siempre, como lo dijimos al final del video, las preguntas se las lanzamos al público, pero también es hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, pero creo que también es importante que usted nos diga cómo se sintió con esas preguntas, qué tal le pareció, porque un poco desarrollarlo de nuestra dialéctica es diferente a cómo usted se siente identificado, no sé cómo tú lo ves ahora. O sea, a mí me encanta que dejemos estas preguntas así al aire, honestamente, porque es lo que yo siempre decía, es como al final, porque es lo que pasaba, como que yo me quedaba en silencio, pero es porque me quedaba pensando y siempre reflexionando. Entonces yo digo, ojalá pues todos ustedes también en casa, cada vez que lanzamos una pregunta a todos nosotros, es como algo les resuena, algo les mueva y también digan, ¡ah! Sí soy. Y a propósito de la palabra sí soy, es algo que se viene justamente en este tema, ¿sí? Totalmente. Y bueno, yo soy Rubén. Yo soy Romina. Y yo soy Ornella. Y juntos somos Entre Amigos y Significantes. Y bueno, un poco lo que queremos hablar es cómo uno se puede identificar a través de la red social, ¿no? En este caso, un poco lo que más se identifica a la gente porque scrollea mucho o baja mucho o desliza mucho es en TikTok, ¿no? Pero ustedes, chicos, ¿qué piensan a partir de eso? Yo quiero poner el ejemplo que Ornella acabó de hacer hace un momento cuando se estaba un poco introduciendo el tema. El sí soy, el por dos, el zen, el yo sí, en alguna vez. Creo que eso, algo inconsciente, nos convoca, nos lleva a decir o a compartir incluso estos videos que nosotros identificamos en el otro. Y creo que eso es importante porque parece ser que redes sociales ahora es como nuestra nueva cédula de identidad. Sí, no, y justamente ¿no les pasa que ahora con esto de la racha de TikTok, como que tú le envías a tu amigo y pones si somos, o si eres, ajá. o si soy? Sí, es como sí. pasa muy seguido ahora justamente que está esto de moda de la racha, que para la gente que no sabe un poco de este contexto es que tienes que mantener enviándote videos todos los días para mantener como un fueguito vivo entre este chat. Esto es un poco como lo que tenía la dinámica de Snapchat en tipo 2016, 2015, que tú mantenías también así mismo la racha, y me acuerdo que se llamaban Days. Creo que usé poco Snapchat. En esa época, yo usaba un montón Snapchat. Yo creo que quizás tú también usabas un montón Snapchat, pero esa era la red social del momento. Pero justamente, o sea, como que la red social del momento es como la que te ofrece identificarte con ella. Por ejemplo, ahora está de moda mucho TikTok, pero justamente porque la gente comparte, no sé, Get Ready With Me o Dress With Me o algún story time y la gente dice como qué risa que a esta man le pasó esto porque casualmente podría ser yo también, ¿no? Creo que el nuevo malestar de la cultura de hoy en algún momento Freud en nuestra actualidad, en nuestro contexto, serían justamente las inmediateces. Creo que TikTok, Instagram, todas estas redes sociales ofrecen estas respuestas rápidas porque evitar ir al psicólogo, por querer presentarme, a exponerme, a un poco incomodarme, a preguntarme porque saben que esto incomoda, molesta. Y de cierta forma creo que Instagram, TikTok y estas redes sociales ayudan a generar una identificación, como un poco tener un rótulo de ir por la vida diciendo tengo un trastorno de tal, ¿no? Como darle un nombre, como pertenecer a alguien, como soy el grupo chino, soy el team de la actualidad porque pertenezco al grupo de los neurodivergentes, digámoslo de esta forma. Y parece ser que esto da una nueva modalidad de poder identificarnos, de estar incluso, como de habitar en el mundo compartido que tenemos. Justamente, chismecito time, si no han visto el primer video, nos va a pasar. A nosotros se nos dañó un poco el audio y estuvimos buscando en TikTok como una fuente también como de contener algo rápido, que justamente era lo que tú decías, como tener algo inmediato, algo rápido. Y hablándolo un poco desde la psicología, ¿no? Se busca mucho estos TikToks
para obtener una como cura rápida. Exacto, sí. Y justamente también es allí donde la terapia un poco incomoda y del otro lado también se romantiza. ¿Por qué digo que incomoda? Porque la terapia es, al menos desde la teoría psicoanalítica, es un poco larga, dolorosa, lenta, pero justamente es eficaz, ¿no? Y eso es lo que incomoda. Por otro lado, se romantiza porque, no sé, ahora está muy de moda ir al psicólogo, pero eso es otro tema que por ahí yo también tengo un conflicto Pero con puede eso, ser pero un sí. peligro incluso como Sí. autodiagnosticarte, porque, a ver, yo quiero compartir esto, creo. En algún momento llegó a consulta a alguien, ¿no? Con un problema de una niña que, no sé si ustedes recuerdan, creo que fue por el 2019, el 2020, cuando me parece que es una TikToker muy conocida que recientemente hizo un baby shower, una rubia que vive en Miami. Ah, ya, ok. Ya, no Sí, quiero dar nombres porque... Sí, Y justamente. ella hizo muy famoso el síndrome de Tourette. Sí, Y vino una oleada de chicas diciendo que tenían el diciendo que tenían síndrome. este síndrome, ¿no? Entonces Sí. llega a mi consultorio alguien, ¿no? Decía, oye, mi hija de la noche a la mañana está presentando esto, y ya era muy recurrente este tipo de signos, digamos, ¿no? Sí. Y yo le decía, bueno, hay que estar vigilando qué está consumiendo la niña, desde dónde está consumiendo y tal. Pasó el tiempo y justamente estaba consumiendo ese tipo de contenidos. Y uno también puede incluso patologizarse de lo Total. que ve, porque se identifica con esta patología, porque probablemente el sujeto encuentra en este síntoma un lugar. Es que justamente pierde como el significado, ese, digamos, sentir o dolor que tú tienes, pierde como ese significado propio, por así decirlo, y más bien es como un significado que acoges del otro, Claro. acoges de un otro social, en este caso, como es la red, ¿no? Que estamos hablando. A mí me gusta la parte justamente en el tema de la identificación, que yo creo que todos pecamos un poco de eso. Es justamente lo que poníamos en ejemplo al inicio, el sí soy, o somos, por dos. Sí. Todo eso aquí siempre somos como que todo lo que se consume en redes al final nos atrae y nos gusta porque tiene algo de donde me puedo identificar. Al final eso es lo que me engancha, y al encontrar una similitud en este otro que está hablando a través de la pantalla, eso es lo que me mueve a decir, oye, puede que yo tenga esto. Y tú pones ese caso justamente que obviamente me acuerdo y siempre me quedó a mí la duda. Es como que yo recuerdo que entre la polémica de que ella hablaba ahora pues de tener Tourette, luego también venía el que parecía que su Tourette era falso. ¿Ya? Y obviamente ves ahora que muchas más personas, yo no digo que ella fue una persona que inicia un poco esto, pero sí empezó a ser como una iniciación en las personas que son influencers, así como hay otros influencers mexicanos que empezaron a hablar también de sus propios problemas, de todo lo que vivían, entre esos algunos que también sufrían de trastornos alimenticios, y se fue incluso normalizando de cierta manera ahora el hablarlo, pero al mismo tiempo estaba el riesgo de que normalizas un poco es normal sentirse así. Claro, Caes en eso. Y justamente como lo que dice Orne, es importante porque se une también con el algoritmo, justamente, ¿no? Si es que lo vemos también un poco desde esa perspectiva como tal, porque algunos decimos como, ¿por qué no salen siempre cosas tristes? Claro. Pero justamente es porque tú estás consumiendo eso y el algoritmo también te manda justamente eso, y allí incluso creo que la parte de autodiagnosticarse un poco incluso influye muchísimo más. Sí. De hecho, aquí me nace una pregunta y sería como, probablemente inconscientemente estás buscando una pseudo solución a tu malestar, porque si en tu algoritmo te salen ese tipo de cosas, porque algo de tu inconsciente lo está buscando, o hay un malestar que está buscando una respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque de cierta forma hay quienes dicen, no, a mí me salen puras cosas de depresión o puras estas, no, como el mismo contenido, es porque algo inconsciente se revela en esto, porque es algo que tú buscas, Claro. que el algoritmo se da cuenta que alimenta un poco y calma un síntoma, por decirlo de alguna Sí. forma, pero porque también cuando tiene una etiqueta, un poco como creo que sientes que hay una calma, esa angustia, una pseudo calma, y probablemente ahí corre el riesgo el psicólogo, digo aquí spoiler alert, porque probablemente también el psicólogo no está para tachar, como Ornella bien decía hace un momento, hay quienes decían que el síndrome de esta chica era falso, ajá, el rol del psicólogo como tal no es negarlo, pero sí cuestionarlo, no cuestionarlo a nivel de lo moral, a nivel no, sino más bien cuestionarlo desde cuál es el problema que lo aqueja al paciente, porque no podemos venir y decir al paciente, decirle de una buena primera, no, lo tuyo es falso, no, sino más bien de esto que me presenta, ¿qué de eso es su verdadero síntoma? Sí, justamente, y desde dónde se origina. Exacto. También, porque como dice Rubén, ni siquiera puede ser algo propio, sino que algo que adaptó, identificó, y más bien él también se
siente como de esa forma como el sí somos o el sí soy, también es una forma como más de identificarse, como también de sentirse valorado, sentirse escuchado, incluso desde el lado de los influencers o desde el lado de la gente que crea contenido, hacer estos story times y que la gente comente como a mí también me ha pasado, o yo sí soy. Ya, pero en la vida real, o sea, entre nosotros también, o sea, tú lanzas un chiste y yo sí me identifico con esas cosas, ¿no? Sí porque es normal, creo. Claro. Bueno, y aparte, digo, centrándonos un poco en lo de autodiagnosticarnos, también un poco agarrarnos esas identificaciones, porque, por ejemplo, hay cosas que ustedes cuentan y yo digo, claro, probablemente en el contexto no es lo mismo, pero sí son emociones, esos sentimientos que probablemente en algún momento yo también los viví. Claro, ojo. Justamente, perdón que te lo corte, como lo que estábamos conversando de esto de los chicos de 15 años, que dicen como, no, o sea, como ya me siento vieja. Ya, justamente de esa forma yo me sentía cuando recién la conocí. Un poco como agarrarme esos rasgos identificatorios que digo, claro, uno se siente de esta forma. Claro. Pero eso no es que sea bueno o sea malo, es más bien cuestionable. Claro, o sea, ¿qué hasta te devuelve eso? Justamente allí iba, como que no es que es algo súper malo identificarse, no, justamente porque el proceso de identificación también es natural, incluso sucede entre los infantes con los padres, justamente las niñas se ponen tacones o imitan lo que hacen sus padres, justamente es totalmente normal el proceso de identificación, pero sí como que pierde como el sentido esto cuando se convierte en algo más, como tú lo llevas, como algo más patológico, como el caso que tú traías justamente que habías atendido en algún punto. Es que ahí está el problema justamente. Y no solo pensarlo a veces en, yo quizás voy a comentar un poquito una escena muy personal, pero yo siento que la primera vez que logré como el ver, no tanto eso en el momento en el que TikTok recién tenía este boom, por así decirlo. Todavía no habían estos Get Ready With Me, todavía no se hablaba mucho de como salud mental, creo que la pandemia mucho influyó en esto de normalización, que no digo que tenga algo de malo, el normalizar es como que el tener cierta sintomatología, lo que está mal normalizar es el decir tengo tal diagnóstico, como que si los diagnósticos fueran de libre, todo el mundo agarra un diagnóstico y es... Como si fuera un sticker que te pongo aquí así. Lindo mi sticker así. Pobre de ti con que te metas a cuestionar esto. Porque es como haberte metido con la mamá y con el papá y con la familia y con la herencia y con todo, porque allí es cuando yo me cuestiono. Parece ser que esto te da un nombre, les da un nombre. Justamente. Decir, soy neurodivergente, ojo, cuidado, no vayamos a fundar por allí. No estoy negando, no estoy diciendo que no existe, sino también un poco cuestionarlo, porque probablemente estos diagnósticos calman esta incertidumbre, porque siento esto, pienso esto. Ajá, pero a veces es más fácil ir a TikTok y decía por allí, TikTok es la universidad de la vida. Bueno, y retomando un poquito la idea de lo que estaba mencionando hace un rato, justamente como cuando consideraría yo función de un evento puntual de mi vida en el que dije, esto es un poquito más patológico, sin ánimos aquí de decir yo diagnostiqué ni nada, pero se veía un poquito extraño. No solo la identificación quizás con lo que decía en un inicio del celular y que nosotros comúnmente por risa y todo decimos así somos, sino cuando de pronto tenía una amistad en la que cogía como ciertas cositas mías y no puedo decir ya se identificaba, sino como las apropiaba un poco, ya era como querer ser algo de lo que yo soy, querer ser cosas también de lo mío. Un poco nosotros hablamos de la proyección y también un poco de la introyección, entonces siempre me llevaba a pensar un poco que las redes sociales, incluso en este caso puntual, hay algo como de la introyección, hay algo del coger algo del otro y hacer lo mío. Entonces eso es lo que yo diría un poco más patológico quizás. No sé es que es también como justo lo que tú dices, esas pequeñas cosas que son normales, que son necesarias en nuestras vidas y a veces queremos patologizarlo. ¿A qué me refiero con eso? Hay personas que, por ejemplo, escuché en algún momento el caso en una charla de una paciente que llegó obviamente en un estado que se quebraba fácilmente, que lloraba y en ese tiempo el encargado quien la estaba atendiendo le había diagnosticado depresión, ¿no? Y cuando van a estudiar el caso de ella, la atienden nuevamente, ella termina diciendo como acaba de fallecer mi padre, tuve una pérdida de trabajo, era un montón de cosas, pero no eso la hacía vivir con un trastorno de ansiedad como le habían diagnosticado. Entonces a veces creo que esa función como de una mala práctica, por digámoslo en este caso el psicólogo artificial, es justamente eso, poner una etiqueta que probablemente no te pertenezca, que probablemente son sentimientos y emociones que el ser humano tiene que pasarlas y no por eso tiene que ser patológicas, porque a ver, desarmarnos, llorar porque se terminó una relación, porque papá o mamá hemos
hemos perdido a papá, mamá o hemos perdido un trabajo, habla de un proceso de duelo que va a doler y de eso se trata también un poco, no de patologizarlo como tal. Claro, justamente, e incluso la terapia o los psicólogos en general que practican distintos tipos de corrientes, en concreto nosotros, ¿no? La psicoanalítica, creo que los tres nos identificamos más con ese tipo de corriente, nos invita un poco también, no solo a nosotros, pero también como una especie de invitación, digamos... a cuestionar. A cuestionar. Pero también a desarmar estas Sí, también y desarmar, porque igual cuando vas a terapia desarmas muchas cosas. Claro, identificaciones que probablemente no son tuyas. No son tuyas, simplemente las apropiaste y algunas momentáneamente claro, también, sí, justamente como para poder, digamos, un poco no desarmarte por completo, claro, ni desbordarte por completo, ¿no? Entonces también acá en casa los invito a que si usted está como muy perdón, justamente también se cuestione un poco esto, ¿no? También creo que es válido cuestionarse no solo en este momento, sino en algunos y distintos momentos de nuestra vida, también por qué hago esto, o por qué tengo que hacer esto otro que otra persona o otro social me pide justamente, o por qué me siento identificado tanto con esto, porque hay algo allí también que se pone en juego del inconsciente de uno, justamente como lo mencionabas anteriormente, que es por eso que nosotros nos sentimos tan identificados con el sí soy, sí somos, sí eres, o infinidad de cosas. Ahora, yo quiero lanzar una bomba por ahí, ya que se maten entre... perdón por decir eso, me pones un... ¡Pip! En esas palabras. Pero justamente yo creo que a veces es necesario tener en cuenta que diagnóstico o el diagnóstico no es el final del camino. Ni en la clínica, ni en el trabajo terapéutico, ni en... no, el diagnóstico no es lo final, es el primer paso para el trabajo del paciente. Eso hay que tener claro, porque cuando está el médico le dicen tiene un problema de peritonitis, un problema de un cáncer, un problema... No con el diagnóstico usted se va a su casa y usted ya está sanado. No. Ese recién es el diagnóstico. Luego tiene que tomar el tratamiento, justamente. Entonces hay mucha gente que, por ejemplo, ya digamos que TikTok los diagnosticó y se identificaron con estas cosas. Ya, ¿qué hago con esto? ¿Cómo curo ese malestar? ¿O cómo me hago cargo de esto que me está, de cierta forma, lastimando, dañando, afectando, generando una incomodidad? Entonces, el diagnóstico como tal siempre va a ser el primer paso del trabajo terapéutico. Más allá de cualquier cosa es poder escucharse, pensarse y habitar desde ese malestar. No es que es el final del camino, recién es el comienzo. Y ahí lo que usted decide hacer, cuestión de su trabajo terapéutico con su psicólogo. Así es, así que ya dicho, cogiendo un poquito lo que tú decías de manera breve, no consideren que el diagnóstico es el fin de todo y que con esto pues ya, tengo un trastorno de ansiedad, entonces soy trastorno de ansiedad. Me presento y de una soy, hola, soy Ornella y tengo un trastorno de ansiedad. Justamente, es como antes no pasaba esto, creo, mucho por la red social, pero sí pasaba, por ejemplo, en las personas que tenían algún tipo de dependencia o adicción a distintas cosas, ¿no? Hola, soy tal y soy adicto a esta sustancia o soy adicto a esta cuestión en concreto, ¿no? Entonces creo que también eso ha venido de mucho tiempo, pero como la tecnología y la generación va avanzando, esto va también incrementándose y también como uniéndose o fusionándose con distintas cosas, en este caso como TikTok. Ojo, yo tampoco estoy diciendo que las personas cuando vamos nos presentamos de una con el diagnóstico, Sí, pero claro. siempre en un tema de conversación, casi al inicio de conocer a una persona, tendemos un poco a mencionar esto que nos ha pasado, por ahí algo se ha de mover y hay una intención de fondo de por qué mencionamos esto hacia otra persona, a este otro que es externo, es nuevo hacia mí, no es mi amigo de años, sino que incluso cuando me presento voy un poco comentando algo de mi vida. Entonces, por algo, pensémoslo, ¿qué se mueve ahí? Me lleva a una pregunta con lo que tú dices, ¿no? Y acá en casa yo creo que esta pregunta es puntual, ¿no? Y me parece que alguna vez también la repetimos en algún en vivo. La etiqueta, ¿qué me brinda? ¿Qué me brinda a mí esa etiqueta? ¿Qué mueve en mí esa etiqueta? ¿O qué estabiliza en mí esa etiqueta? Como justamente lo dice Ornella ante un otro. Así es. Yo con lo que acabas de decir, Romy, me lleva, no sé por qué estás removiendo mi infancia. ¿En qué momento? En los cuadernos. El cuaderno de matemáticas, aunque tenía una carátula atrás, en la parte principal tenía como un membrete, matemáticas. Aunque adentro tenías nombre, apellido, curso, año lectivo,
justamente ese es el marco de la etiqueta. A no darte el tiempo de investigar de quién es el cuaderno, de en qué año fue hecho este material, cuándo se descubre, sino la etiqueta parece ser que pesa. Más bien, la etiqueta te está dando un nombre. Yo creo que con Heavy. eso, Podemos cerrar así justamente el es. episodio. No necesitamos más preguntas, necesitamos Y, simplemente cuestionar esa etiqueta Exacto. y esa identidad que traemos Exacto. todo el tiempo. Y justamente allá acá en casa los invito a que por acá abajo nos comenten si también ustedes se han autodiagnosticado en TikTok algún momento o han escuchado o simplemente han dicho sí soy o esta es mi mamá o este es mi papá en algún momento en sus vidas, porque creo que a todos nos ha pasado, incluyéndonos a nosotros. Así que déjennos acá en los comentarios alguna información que siempre es valiosa para nosotros y estamos normalmente chequeando todos sus comentarios, dudas y preguntas. No olviden seguirnos en todas nuestras plataformas, redes sociales, estamos en todos lados como Entre Amigos Insignificantes. Estamos Instagram, TikTok, acá en YouTube. Compartan por favor y difundan nuestros videos. Síganos, suscríbanse, activen la campanita y estén al tanto de todas las cositas que tenemos que hacer. Yo soy Ornella. Yo soy Romina. Y yo soy Rubén. Y juntos somos Entre amigos insignificantes.